Ana Colchero siempre fue reconocida como una de las actrices más enigmáticas de la televisión mexicana. Su talento y belleza la convirtieron en una figura inolvidable, pero también en alguien que decidió alejarse de los reflectores cuando su carrera estaba en pleno auge. La triste confesión de Ana Colchero a sus 57 años finalmente rompe el silencio y revela el dolor que vive. Lo que pocos sabían es que detrás de su sonrisa y de su aparente fortaleza guardaba un secreto que hasta hace poco decidió revelar: su romance oculto con Eduardo Palomo. Según confesó en una íntima charla, Ana vivió un amor intenso, pasional y al mismo tiempo doloroso con el recordado galán de telenovelas. Eduardo, quien fue uno de los actores más carismáticos y queridos de los años 90, conquistó el corazón de Colchero en los tiempos en que compartían proyectos dentro de Televisa. Ambos coincidieron en el medio artístico cuando sus carreras estaban en ascenso, y aunque la química era evidente, jamás lo hicieron público. Ana describió aquel vínculo como un amor prohibido, lleno de encuentros secretos, llamadas en la madrugada y silencios que pesaban más que las palabras. Éramos dos almas que se encontraron en el momento menos indicado, habría dicho. Eduardo estaba casado y ella, pese a la intensidad del sentimiento, sabía que ese camino solo le traería sufrimiento. Con el tiempo, el romance se volvió un doloroso recuerdo, una carga emocional que la marcó profundamente. La actriz reconoció que la separación fue inevitable, aunque jamás dejó de admirar la fuerza, el talento y la luz que tenía Eduardo. Su muerte en 2003 la dejó devastada, pues aunque ya no estaban juntos, aquella llama nunca se apagó del todo. Hoy, Ana Colchero habla de esa etapa no como un escándalo, sino como una confesión catártica, una manera de liberar lo que durante años cayó. Era necesario decirlo. Eduardo fue un gran amor en mi vida, aunque escondido, aunque breve, aunque doloroso. Su recuerdo seguirá conmigo siempre, reveló. Esta confesión no solo sorprende a quienes la admiraban, sino que también abre la puerta a entender un poco más las razones de su alejamiento de la televisión. Ana decidió buscar paz y sanar heridas que la fama y los amores ocultos le habían dejado. Durante años, Ana Colchero guardó silencio. No era solo la actriz retirada que el público recordaba por su papel en Corazón Salvaje junto a Eduardo Palomo, sino también la mujer que vivió en carne propia un amor que nunca se atrevió a mostrar a los reflectores. Nadie sospechaba que detrás de esa mirada firme y de su carácter fuerte se escondía una herida profunda, una herida que llevaba su nombre, Eduardo Palomo. En una entrevista íntima, Ana decidió romper el silencio, y sus palabras estremecieron a más de uno. Lo amé en silencio, lo amé con toda el alma, pero también sufrí como nunca antes. Ese amor, confesó, nació en los pasillos de Televisa, entre grabaciones y largas jornadas donde la química entre ambos era imposible de ocultar. Cuando compartieron escenas en Corazón Salvaje, el público hablaba de la fuerza de su actuación. Lo que nadie sabía era que aquella pasión que veían en pantalla tenía raíces mucho más profundas, era real. La magia y el dolor. Ana describió los primeros encuentros como un torbellino. Eduardo, con su sonrisa encantadora y esa energía magnética, la envolvió desde el primer momento. Se entendían sin palabras, bastaba una mirada para saber lo que el otro pensaba. Sin embargo, desde el inicio, sabían que aquel romance estaba marcado por la clandestinidad. Eduardo estaba comprometido con su esposa, Karina Rico, y Colchero nunca quiso ser la villana de la historia. Esa lucha interna fue lo que convirtió su relación en una mezcla de magia y tormento. Había noches donde se encontraban en secreto, donde el tiempo parecía detenerse, pero también amaneceres donde Ana lloraba en soledad sabiendo que no podía reclamar un amor que no le pertenecía del todo. Me dolía cada vez que él regresaba a su vida oficial, pero al mismo tiempo, no podía dejarlo. Eduardo tenía algo que me ataba, algo que iba más allá de lo terrenal. El romance secreto y los rumores. Aunque ambos trataron de ser discretos dentro del medio artístico, los rumores comenzaron a crecer. Algunos compañeros de producción notaban la cercanía entre ellos, las miradas intensas que se escapaban en los cortes de grabación, los silencios que lo decían todo. Se hablaba de una química demasiado real para ser solo actuación. Años después, Ana admitió que esa presión también contribuyó a que decidiera poner distancia. No quería que su carrera, ni mucho menos la de Eduardo, se viera manchada por un escándalo. Éramos felices a ratos, pero vivíamos con miedo a ser descubiertos. La decisión de alejarse, la separación fue dolorosa.
Ana confesó que dejar a Eduardo fue una de las decisiones más duras de su vida. La distancia no apagó lo que sentía, pero sí le permitió recuperar un poco de paz. Poco después comenzó su proceso de alejamiento del mundo del espectáculo. Muchos pensaron que Colchero había dejado la televisión por diferencias con las televisoras, por rebeldía o por buscar nuevos horizontes. Hoy, su confesión revela otra cara: se fue también para sanar, para cerrar un capítulo que la consumía. El golpe de su muerte. La noticia de la muerte de Eduardo Palomo en 2003 fue un golpe devastador para Ana. Aunque ya no estaban juntos, aunque habían pasado años desde que decidieron tomar caminos diferentes, la herida se abrió como si el tiempo no hubiera pasado. Me enteré de su muerte y sentí que una parte de mí se apagaba. Nunca imaginé que no tendría otra oportunidad de verlo, de escucharlo, de decirle lo que todavía llevaba dentro. Esa ausencia definitiva la llevó a reflexionar aún más sobre la fragilidad de la vida y sobre lo que había vivido en silencio. El recuerdo de Eduardo se convirtió en una sombra dulce y dolorosa que la acompañó desde entonces. La confesión final. Hoy, al hablar de ese romance oculto, Ana Colchero no lo hace con culpa, sino con la serenidad de quien ha aprendido a vivir con sus recuerdos. Reconoce que Eduardo fue un amor imposible, pero también un capítulo que la marcó para siempre. Lo guardé por años, pero ya no más. Quiero que se sepa, Eduardo fue mi gran amor oculto. Fue dolor, fue pasión, fue verdad. Ana habló desde lo más profundo de su alma. La vida que llevó junto a Eduardo fue triste, intensa y llena de contradicciones. Si bien hubo momentos de pasión, también hubo silencios dolorosos, lágrimas escondidas y un constante sentimiento de vacío. La triste vida con Eduardo Palomo. Ella reconoció que vivió atrapada entre la ilusión de un amor que parecía imposible y la realidad de que él tenía una vida aparte, con su familia y sus compromisos. Cada día era un sube y baja emocional. Pasaba de la felicidad absoluta en los encuentros secretos a la tristeza más desgarradora cuando lo veía regresar a su hogar. Nunca pudo vivir ese romance a la luz del día, y ese ocultamiento fue lo que la consumió poco a poco. Era como vivir a medias. Yo lo amaba con todo, pero sabía que no podía pedirle más. Eso me rompió por dentro. El rumor que la persiguió. En Televisa comenzaron a circular rumores sobre ellos. Algunos decían que la química en Corazón Salvaje era demasiado intensa para ser solo actuación. Otros aseguraban que se habían visto juntos fuera del set en situaciones comprometedoras. Ese rumor creció tanto que llegó a oídos de personas cercanas a Eduardo, lo que provocó tensiones y malentendidos en su vida personal. Para Ana, fue un golpe duro porque empezó a ser señalada como la mujer que podía destruir un hogar, algo que ella nunca quiso ser. La tragedia que la marcó. La tragedia llegó con la repentina muerte de Eduardo Palomo en 2003. Ana confesó que aquella noticia fue como un balde de agua fría, un dolor imposible de describir. Aunque el romance había terminado mucho antes, nunca dejó de sentir un lazo con él. Lo más desgarrador fue que, en medio del dolor, también resurgieron los viejos rumores. Muchos empezaron a hablar nuevamente de aquel romance oculto, algunos con respeto, otros con crueldad, como si quisieran revivir el pasado justo cuando Ana intentaba llorar en silencio. Su muerte me destrozó. No solo perdí al hombre que amé, sino que también tuve que cargar con el murmullo de un amor que siempre fue condenado. En su confesión, Ana Colchero reveló no solo un romance oculto, sino también la triste vida emocional que llevó a causa de ello. Los rumores la persiguieron y la tragedia de la partida de Eduardo fue el golpe final que selló esa herida para siempre. Desde muy joven, Ana mostró una fuerte personalidad e interés por el arte y los estudios. Aunque comenzó una carrera universitaria en economía, el llamado de la actuación fue más fuerte y la llevó a prepararse en teatro y artes escénicas. Su talento y belleza rápidamente la abrieron paso en la televisión mexicana durante finales de los 80 y principios de los 90. Estrella brillante su carrera en la televisión. Ana Colchero inició en la televisión con papeles secundarios, pero pronto se convirtió en protagonista de telenovelas gracias a su carisma y fuerza interpretativa. Su carrera se destacó principalmente en Televisa y después en TV Azteca. Televisión. Telenovelas destacadas. Corazón Salvaje, 1993, interpretó a Aimé de Altamira, hermana de Mónica, Edith González. Aquí compartió créditos con Eduardo Palomo, quien interpretaba a Juan del Diablo.
Esta telenovela fue un fenómeno internacional y marcó para siempre la carrera de sus protagonistas. Alondra 1995 protagonizó esta historia de época junto a Gonzalo Vega y Ernesto Laguardia. Su papel le dio gran reconocimiento como actriz principal. Nada personal 1996 fue la primera gran producción de TV Azteca y Ana se convirtió en la primera gran estrella de la televisora rival de Televisa. Su papel como Camila de los Reyes la consolidó como una actriz de gran talento y proyección internacional. Además, participó en otras producciones como Los Años Perdidos y proyectos de cine, aunque la televisión fue el espacio donde brilló con mayor fuerza. Mano escribiendo su retiro y nueva faceta. En el punto más alto de su fama, Ana Colchero sorprendió al público al alejarse de las telenovelas. Su salida estuvo rodeada de rumores, algunos decían que tuvo diferencias con las televisoras, otros aseguraban que no quería ser encasillada y que deseaba dedicarse a otros proyectos personales. Tiempo después se supo que decidió continuar sus estudios universitarios y dedicarse a escribir. Se graduó como economista en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y además incursionó en la literatura. Ha publicado varios libros, entre ellos Los Hijos del Tiempo 2006, Entre dos Fuegos 2010, 9 Lunas 2013. Con estas obras mostró otra faceta de su vida, la de pensadora, crítica social y autora con gran sensibilidad. Ana siempre ha sido una mujer muy reservada en cuanto a su vida privada. Se alejó de los reflectores para tener tranquilidad y dedicarse a sus propios proyectos lejos del escándalo. Pese a ello, siempre será recordada por su talento en la actuación, su decisión de romper esquemas al dejar Televisa en pleno auge para unirse a TV Azteca, su carácter fuerte y rebelde que la convirtió en una actriz admirada y también polémica. Aunque Ana Colchero ya no está activa en la televisión, su paso marcó una huella imborrable en la historia de las telenovelas mexicanas. Aimee en Corazón Salvaje sigue siendo uno de los personajes más recordados de los 90. Además, su valentía para dejar atrás la fama y reinventarse como escritora e intelectual es vista como una decisión admirable. En resumen, Ana Colchero es mucho más que una actriz de telenovelas. Es una mujer que supo brillar en la pantalla, pero también tuvo la fuerza de escribir su propio destino, lejos de los reflectores.